buenos días. Ya estamos aquí en su programa SEA Informa México. Si ustedes se acuerdan del doctor Juan Ramón Jiménez, que es un excelente doctor catedrático de la UNAM, estudioso, además en las redes sociales los días pasados, querido maestro, estaban hablando de usted feíto. Oiga, ¿cómo fue esto? Bueno, pues hay de todo en las redes, ¿no? Decían que no era periodista para empezar. Bueno, yo soy economista, o sea, mi carrera es de economía, pero desde hace muchos años pues participo en el periodismo, tengo mi credencial de 1973 de periodismo. Ay, maestro, perdón, yo me dio hasta tos. Pero el punto es esto, maestro, fíjese que yo, antes de empezar el gran tema que nos trae hoy, que es del 5 de mayo, este día tan importante en la historia de México, pues es la invitación a la tolerancia, ¿no, maestro? Porque es cierto y que puede uno tener la formación de periodista, pero hoy en día con los medios y las redes sociales todos informan de lo que pasa en el país y de este acontecer tan grande, ¿no, maestro querido? Además de que, bueno, usted sí escribe, sí publica, porque el otro día alguien me decía el trabajo de una persona que pues nadie conoce, pero el doctor Juan Ramón Jiménez de León escribe en la revista Voces del Periodista, hace programa de radio. Si ustedes lo buscan en el portal de anunciación.com de nuestra querida Tere García Ruiz, pues ahí van a encontrar su trabajo, que sí es muy recomendable porque el trabajo del doctor, que además es catedrático en varias universidades, y bueno, esa es parte de la presentación, doctor. Pues hoy nos quiere platicar del 5 de mayo. Bueno, antes que nada, sobre todo te traía precisamente esto del último curso que estamos tomando en la Universidad de Columbia. De Columbia, porque sí, es importante que reconozcamos el trabajo y el estudio, porque aquí han venido científicos, han venido magistrados, ha venido muchísima gente a su programa de SEA Informa México, al cual pues es de la plataforma de muchos abogados que quieren el bien del país, y en este sentido también es donde entra la pluralidad y el respeto, querido maestro y doctor, porque para ser doctor hay que ser primero maestro, sí, y primero licenciado, también, ¿verdad? Claro. Tanto años, clases, ¿no? Así es. Son 25 años o más. Y ya se perdí dice la cuenta, fácil, imagínate. ¿verdad? Sí, además en diferentes universidades, no solamente la UNAM, o sea, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Sonora, el TEC de Monterrey en Sonora, en Cuernavaca, en el Estado de México, en fin, son experiencias muy amplias, muy grandes, que estuve hasta dando clases en Bolivia y en Honduras, O sea, es enviado por la UNAM, obviamente. Claro. Sí, entonces, esto nos trae una carrera muy amplia, que no tiene caso ahorita discutir, pero traía esto porque es una presunción estar tomando clases ahorita en la Universidad de Columbia, en la Escuela de Periodismo y sobre todo periodismo de investigación, porque ese es el área mía. El área mía es periodismo de investigación, no reportaje, no entrevistas en la calle, no cosas. Es investigación profunda, y sobre todo este curso de Columbia está dedicado al crimen corporativo. Entonces, pues, desde ese momento ya estamos tocando intereses muy fuertes que obviamente en las redes tienen mucha influencia, ¿no? Pero maestro, algo más importante, no solamente es de esta trascendencia que muchos desconocemos. Yo recuerdo mucho a Daniel Stulin, que un día decía, ¿cómo nos dice la masa sucia? Pero que es una situación muy discriminatoria, pero que tiene que ver que no nos interesa lo que pasa en el mundo, que no nos interesa lo que pasa en el país, y que estamos muy focalizados a puntos muy individualistas, y que bueno, así nos han llevado los espectáculos, nos han llevado espectáculos deportivos y estas carreras, actrices, pues algunos sitios como Hollywood y todo esto, ¿no, maestro? Sí, inclusive te doy la razón en ese sentido, porque el modelo que comentábamos en el programa anterior, del día 1 de mayo, el modelo ha sido una copia del modelo británico, y el modelo británico, dentro de su parte ideológica, es divide y vencerás, o sea, fragmentar, en lugar de unir, fragmentas para tener control. Y por ejemplo, yo recuerdo el caso de
las comunidades indígenas. No, los derechos indígenas. No, pues la Constitución es derechos de todos los mexicanos. O sea, ahí no, en la Constitución no tenemos por qué meter derechos de los ciclistas, derechos de los dueños de mascotas, derechos de los automóviles. No, la Constitución es precisamente el derecho que tenemos todos los mexicanos, derechos y obligaciones, porque también tenemos obligaciones, pero el hecho es que se pretende que cada grupo tenga sus derechos y sus obligaciones. Y esto es el modelo británico: divides y vencerás. O sea, divide la sociedad y tienes un control sobre ella. Entonces, a mí en lo personal, ese modelo pues lo he combatido desde hace muchos años, en las aulas, en los periódicos, en donde se pueda, porque ese es un modelo que nos divide a los mexicanos. Y precisamente en esta fecha del 5 de mayo es muy importante entender que fue una fecha de unión de la mayor parte de los mexicanos para combatir a la invasión francesa. Sabemos toda la historia, sabemos que llegó Zaragoza, que los derrotó, que era considerado el ejército más famoso del mundo y más poderoso en aquellos entonces, que tenía 50 años el ejército francés de no ser derrotado, que venía de victorias absolutas en Argelia y en Indochina, en lo que es ahora Vietnam. Entonces venía un ejército muy prestigiado, con tropas de élite, porque no solamente mandó o sea, divisiones normales, sino mandó a tropas de élite, las tropas suavas. En fin, fue una tragedia para el pueblo francés el que un pueblo desarrapado como fue el mexicano los hubiera vencido, los hubiera humillado, y más que desarrapado, pobre y sin educación. Que los machetes de nuestros indios, nuestros indígenas, hayan derrotado a las bayonetas del ejército francés, a los cañones franceses. En fin, pero Ignacio Zaragoza es el personaje porque él era un estratega de primera. Rápidamente su historia es que él viene de Monterrey, de las milicias, no del ejército, de las milicias. Por eso lo comentábamos en el programa anterior. Había un resquemor de los generales de carrera, de escuela, frente a un miliciano que ellos consideraban una revista, pero Zaragoza ya había dado prueba de su valentía en diferentes ocasiones y sobre todo habiendo acorralado al hombre más peligroso de esa época, militarmente hablando, que era Leonardo Márquez, considerado el tigre de Tacubaya. ¿Y por qué le decían el tigre de Tacubaya? Porque había reprimido a sangre, o sea, violentamente a estudiantes de medicina que estaban en ese momento atendiendo al grupo contrario a Leonardo Márquez. Pero además Leonardo Márquez pues fue una de las gentes más sanguinarias de los grupos conservadores de aquella época, porque primero masacró a Melchor Ocampo, al brazo derecho, al intelectual que tenía Benito Juárez. Melchor Ocampo, famoso ideólogo, politólogo, estratega, etcétera, que tenía Juárez, lo masacró Leonardo Márquez. Al muy joven general Leandro Valle también lo acabó, a Santos Degollado, a los hombres que tenía Juárez más valientes. Entonces Zaragoza se venga, lo persigue y lo derrota a Leonardo Márquez en Guadalajara. Pero el estilo de Zaragoza no era ser sanguinario. Zaragoza tenía un corazón muy noble y le perdona la vida a Leonardo Márquez. Un error enorme de Zaragoza, porque Leonardo Márquez siguió asesinando a mucha gente que estaba del lado de Juárez, y inclusive se le menciona como uno de los que actuaron precisamente para envenenar a Zaragoza, porque insistíamos en el programa anterior que había la versión oficial
de que se había enfermado de tifoidea, de fiebre tifoidea, y la versión extraoficial de que fue envenenado. Yo siempre me adhiero más a la extraoficial porque él era muy joven, muy resistente, había tenido fuerza para combatir en donde quiera a los grupos de derecha, y una parte importante de él, que físicamente estaba muy bien, tenía 33 años de edad. Era muy joven. Muy joven, muy joven. O sea, es una de las tragedias más, pues tragedias casi de estilo griego que hemos tenido en México, porque un general tan joven, tan brillante, tan valiente, tan mesurado como Zaragoza, pues se nos muere o nos lo matan, cualquiera que sea la versión. Claro. Claro que con las nuevas tecnologías que hay ahora de la ciencia forense, pues deberíamos exigir precisamente que se hiciera una autopsia sobre los restos del general Zaragoza para saber si realmente murió de tifoidea o fue envenenado. En caso que hubiera sido envenenado, se dijo por ahí que había sido inteligencia francesa, el ejército francés, pues que no se había vengado. Se había vengado. No, pues ese es el general que nos derrotó, nos la va a pagar. Claro. Entonces los franceses empezaron a manipular a ciertos personajes o a tener conexión con Leonardo Márquez y con gentes de la oligarquía poblana, porque imagínense en esos momentos, Zaragoza triunfador. Entonces, ¿qué es lo que propuso Zaragoza? Seguir presionando a los franceses para sacarlos del país. Dijo, ya los derrotamos, ya los podemos sacar. ¿Y qué fue lo que hizo el grupo de Juárez? Se mantuvo. O sea, a los franceses se les derrota en Puebla, pero se quedan cerca de Puebla, como a 30, 40 kilómetros de Puebla. Ahí estaban los franceses. Zaragoza, con toda la caballería, Porfirio Díaz a la cabeza, los pudo haber acabado rápidamente, pero recibió órdenes de espérate, porque no hay recursos. Siempre el problema del país, no hay recursos. No hay recursos para las armas, y Zaragoza eso lo hace en cierta forma vulnerable también, ¿no? En conflicto con Juárez y con las gentes alrededor de Juárez, principalmente con Manuel Doblado, que era estaba considerado como un verdadero intrigante en los círculos cercanos a Juárez, a tal grado que lo hace que se forme, que se cree dentro del Palacio Nacional el Salón de las Intrigas, desde la época de Juárez, y existe hasta la fecha. Nada más que actualmente está nadie sabe, estos son secretos de Palacio Nacional, nadie sabe dónde está ubicado, pero los que hemos investigado de esto sabemos que está blindado, es un cuarto de guerra, totalmente no se permiten ni llamadas, ni no se puede, además tiene paredes de plomo y no se puede llamar. Entonces el cuarto de las intrigas sigue siendo dentro del Palacio Nacional uno de los salones donde pues, se hacen precisamente conspiraciones, intrigas, complots, etc. Entonces dentro del Palacio Nacional, los sótanos del Palacio Nacional, pues están todas las joyas del país. Ha habido presidentes que se roban, o sea, de todos los grupos y de todos los colores y sabores, porque eso también es algo que las personas, ahorita que hay elecciones, todo el mundo se pelea con su familia, con sus amigos, con los tuiteros, con los facebookeros, pero la corrupción no tiene discriminación, hay en todos los partidos, ¿verdad, doctor? Todos los partidos están llenos de corrupción, o sea, y por eso muchas ocasiones la gente plantea, bueno, pues lo que falla es la corrupción, y sobre todo este tipo de partidos, porque todos los partidos están partidos. Quiere decir que hay peleas internas feroces entre un grupo y el otro grupo adentro de los partidos. Es normal que existan, pero lo que no es normal es la falta de transparencia, la falta de castigo efectivo, porque el dinero que gastan los partidos es dinero de los contribuyentes mexicanos, no es dinero de ellos. Entonces ellos no permiten auditoría, no permiten que la sociedad civil, que los académicos, que los periodistas les exijamos cuentas, se molestan cuando se les exige cuentas. Bueno, es dinero nuestro, nosotros tenemos que exigirle a todos, sean
de izquierda a derecha, de arriba para abajo. No me importa el grupo político o tu ideología que tú tengas, pero tú tienes que rendir cuentas a la nación, porque son dineros de la nación, no son dineros tuyos. Entonces, por eso a veces hemos exigido precisamente eso, o que se le quiten los recursos a los partidos y entonces con sus propios recursos ganen o pierdan las elecciones. Pero dice, no, es que entra dinero sucio, como quiera entre dinero sucio. Entonces, pero lo importante es que... Nos roba la inocencia, doctor. Pues sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque el hecho es que sí hay corrupción. Desde tiempos ancestrales ha habido corrupción. Este es un tema que los sociólogos te lo pueden explicar mejor que los economistas, de que cuando se fusionan los españoles con los aztecas, pues no salió una buena mezcla. Y además nos reprimieron, ahorita que hablamos de la guerra del 5 de mayo, me retraigo a la época cuando Hernán Cortés pues domina a los aztecas. ¿Y cómo los domina? Primero con hambre, los sitia, o sea, un estado de sitio, primero con hambre, luego con frío y posteriormente, lo más importante, les avientan sábanas contagiadas con viruela. Entonces, las primeras armas químicas, ¿no? Las primeras guerras biológicas que hubo en México. De ahí se vino una devastación de la población azteca, que en aquellos entonces eran 20 millones de aztecas, lo que apenas estamos teniendo en el Valle de México, y rápidamente, en una década, quedaron 3 millones. Fue un genocidio verdaderamente brutal, que estos que se espantan de otras matanzas en otras partes del mundo, este es uno de los genocidios más grandes del mundo que ha habido. O sea, de 20 millones a 3 millones, fueron 17 millones de indígenas aztecas que fueron verdaderamente acabados. Eso hacía que México fuera débil poblacionalmente hablando, porque Estados Unidos crecía a una velocidad increíble con tanta migración europea y se estaba haciendo fuerte poblacionalmente hablando, y México ya no tenía gente para mandar a los enormes territorios que teníamos en el norte, sobre todo en el septentrión mexicano. Era tanto el poderío, me salgo un poco del tema, pero este es el contexto histórico. Era tanto el poderío que tenía la Ciudad de México en la época de la colonia, que se recaudaban impuestos de La Habana, y La Habana tenía el control sobre todo el Mar Caribe. Se recaudaban impuestos, aquí en la Ciudad de México se quedaban los impuestos de la Florida, entonces venían recursos hasta acá, de Texas, de San Antonio se recaudaban, venían hasta la Ciudad de México, de Los Ángeles venían a la Ciudad de México, y hasta del fuerte militar que tenía la Nueva España en Vancouver, se llamaba Nootka. Hasta allá llegaba el poderío de la Nueva España, hasta Vancouver, y el enemigo que tenían en Vancouver eran los rusos. Los rusos ya estaban penetrando muy fuerte por el Oregón y llegaban ya hasta San Francisco. Entonces este fuerte militar que tenía la Nueva España era para controlar precisamente la migración rusa que estaba entrando, insisto, en la parte norte de la Alta California. Venían impuestos también de la comandancia de Guatemala, que era todo Centroamérica, y también venían recursos de Manila. Entonces, imagínate la gran cantidad de impuestos, de dinero que manejaba la Ciudad de México. Era más poderosa ya la Ciudad de México que Madrid. Era el celo siempre de Madrid que la Ciudad de México estuviera tan poderosa o más poderosa que la capital del Imperio Español. Inclusive en las épocas presentes, la Ciudad de México es la tercera urbe más poderosa del mundo, después de Londres y después de Río de Janeiro. Entonces imagínate el poderío que teníamos y que tenemos, y que no sabemos aquilatar los mexicanos. Claro, que no solamente no sabemos aquilatar, estamos hablando de épocas prehispánicas, hablamos de la conquista, y actualmente seguimos sin apreciar nuestro país. Así es, y los mexicanos, precisamente por esa falta de patriotismo, por no llamarle alguna otra cosa, porque
ahorita te acabo de mandar yo el día de ayer los festejos que hay del 5 de mayo, por ejemplo en la ciudad de Chicago, hay bailes populares, hay exposiciones, hay conferencias, hay actividad cultural enorme, etcétera. Y en la gran Ciudad de México, pues no vemos ese fervor por festejar el 5 de mayo. Para Estados Unidos es muy importante el 5 de mayo porque es la segunda independencia de los Estados Unidos. Eso no lo sabemos realmente. Hay que manejar la geopolítica y la geoestrategia de esas épocas. Napoleón III trataba de enmendar Napoleón III a Luis Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte, que era sobrino de Napoleón el Grande, Napoleón el Corso, de Córcega, porque Napoleón el Grande cometió un error geopolítico estratégico, o sea, vender la Luisiana. La Luisiana no solamente era Nueva Orleans, sino se extendía por todo, se iba abriendo por todo el río Mississippi y vas encontrando puros nombres franceses, Missouri, Illinois, Minnesota, etcétera. Llegaba hasta la frontera con Canadá. Había el Canadá francés también. Y comete el error Napoleón el Grande en 1802 de vender la Luisiana. Entonces lo que pretendía Napoleón III era recobrar el poder francés sobre la Luisiana y bueno, a través de México. Entonces era una jugada muy ambiciosa de Napoleón III, o sea, conquistar a México para en ese momento, y lo hacía Napoleón III con una inteligencia maquiavélica, pero total. Estados Unidos estaba en guerra de secesión. Entonces lo que quería Napoleón III era unirse con las fuerzas secesionistas, las que estaban en contra de Lincoln, para tener un aliado poderoso al norte, inclusive derrocar a Abraham Lincoln y acabar con el norte de los Estados Unidos, el liberalismo del norte, porque los sureños eran conservadores, eran esclavistas, eran oligárquicos. Entonces la jugada de Francia era muy interesante, geopolíticamente hablando y geoestratégicamente también, pero pues Zaragoza les echó a perder su gran jugada por un rato, porque luego ese error de Juárez y de su gente, sobre todo este intrigante Manuel Doblado, de que dejaran estacionados a las tropas francesas ahí cerca de Puebla, en lugar de echarlas fuera de México. Lo que quería Zaragoza era empujarlas y que se regresaran a Francia. Se tenían los elementos, la caballería que manejaba básicamente, aunque había 5 divisiones, pero la más importante era la de Porfirio Díaz. Pues Porfirio Díaz las pudo haber acabado rápidamente y haberlos expulsado del país, pero ese error, que es un error, no sé si sea mental de los mexicanos, porque ese mismo error lo comete Miguel Hidalgo en 1810, cuando llega acá a lo más alto de la sierra entre Toluca y México, ¿cómo se llama? Tres cumbres, ¿cómo se llama ahí? 1000 cumbres o algo así. 1000 cumbres. 1000 cumbres. Ahí se estacionaron los insurgentes e Hidalgo no quiso que los insurgentes tomaran la Ciudad de México por miedo a la violencia que iba a haber. Pero ahí se hubiera acabado la independencia. Entonces ese error estratégico de Hidalgo también nos hace que la guerra de independencia sea desgastante, que se tuviera que pedir dinero a muchas partes del mundo, y ese es otro problema que teníamos que, en otro programa hablaremos de la deuda eterna, por eso dicen la deuda eterna. O sea, para las guerras se hacen con dinero y con más dinero, decía Napoleón el Grande. Pues México lo hacía pidiendo dinero. Desde 1810 está en México la Casa Rothschild. Fíjate, desde 1810, yo entré a la página y ahorita ya la tumbaron porque escribí algunos artículos hablando sobre eso y ya la cerraron totalmente, pero la Casa Rothschild o Banco Rothschild es uno de los bancos probablemente el más importante del mundo. Es de la familia Rothschild los que manejan prácticamente la deuda global, la deuda mundial, y desde 1810 están en México en torre que
la Torre Omega, que tiene el símbolo de Omega, que está enfrente enfrente del Auditorio Nacional en Campos Elíseos, no recuerdo ahorita, Campos Elíseos 135, pero ustedes la van a ver enfrente del Auditorio Nacional, se ve un edificio que tiene el símbolo de Omega. Ese es el poder neoliberal, financiero y bancario más poderoso del país. Ahí está el centro del neoliberalismo. Mientras todas las marchas van al Zócalo y gritan en el Zócalo lo que quieran la gente, nadie hace marchas contra el poder neoliberal, financiero, bancario que está en la Torre Omega. Ni lo harán porque la mayoría de las personas no conocen la problemática. Lo hemos platicado mucho y no es porque podamos decir menospreciar el tema, es porque nadie habla de eso, doctor. Nadie habla de lo que está pasando en el país con relación a la banca, a los intereses y sobre todo a cómo se están manejando las finanzas del país. Y la deuda, sobre todo porque la deuda es eterna, no la hemos acabado. O sea, casi en la época de Fox, con todos sus errores que ha tenido Fox, liquidó gran parte de la deuda. Los bonos Brady los liquidó Vicente Fox. Entonces, ha habido presidentes que han tratado de acabar con la deuda, pero no se puede porque hay intereses, como te digo, la banca Rothschild, chequen en internet, los famosos Rothschild. Bueno, pues entonces ellos tienen un poder increíble sobre el país. Esos recursos están acabando, siempre sangrando las finanzas públicas. Entonces banca Rothschild está en la Torre Omega, está pues nada menos que el despacho de Henry Kissinger, pues, el doctor en ciencia política más tenebroso que hay en el mundo, tiene su despacho aquí en Torre Omega. En fin, ahí está el COMEXI, que es entren a la página de COMEXI y van a encontrarse verdaderamente los verdaderos intereses que hay en el país y quiénes son sus operadores, porque ahí viene bien claro. Nosotros estamos trabajando con la UNAM, con fulanito, sutanito, perenganito, son todos la gente le llama, la gente que sí conoce estos temas, le llama la Secretaría de Relaciones Exteriores alterna, porque la Secretaría de Relaciones está allá, pero la verdadera Secretaría de Relaciones Exteriores, la alterna, es la que tiene el poder, la que está con el dinero y las finanzas. Y ahí en Torre Omega, ahí se define quién va a ser el secretario de Economía, quién va a ser el secretario de Relaciones Exteriores, quién va a ser el secretario de Hacienda, quién va a estar encargado del Banco de México. Ahí se define con los grandes intereses económicos, transnacionales, financieros, sobre todo financieros, que hay en el país. Revisen la página de Comexi y van a encontrarse verdaderamente la fortuna o la desfortuna de este país. Fortuna en el sentido de que vean la cantidad de recursos que se mueven ahí, y la desfortuna porque ahí son los verdaderos operadores, independientemente quién gane la presidencia. No me importa que gane Obrador o que gane... Que a ese punto ahí vamos a llegar, porque estamos en el gran pleito y todo el mundo me pregunta siempre si los presidentes van a bajar los impuestos, si los presidentes van a bajar, pueden, o los candidatos presidenciales que siempre en campañas políticas andan, oye, vamos a bajar los intereses, vamos a disminuir los impuestos, vamos a subir el salario mínimo, ayer yo lo comentaba con algún tuitero porque andaba de viaje y le decía yo, eso no se puede, por eso hay convenios y tratados internacionales que no dependen del presidente de la República, pero nosotros lo creemos, dependen de estos convenios y por supuesto dependen de las bancas supermillonarias que son dueñas del país. Pues sí, porque es una camisa de fuerza que tiene México desde 1810, esto no es actual, desde 1810, cuando gritamos ¡viva la independencia! ¿Cuál independencia? Si no hemos tenido la independencia de la deuda externa, que se ha convertido en deuda eterna. Entonces, estos grupos que están en la Torre Omega son los que tienen el control, el verdadero control económico financiero sobre el país. Y entonces a cualquier presidente le dicen, tú solamente tienes este margen para gastar, este margen para invertir, pero el resto del margen es nuestro. O sea, por decir algo, te dicen, solamente gasta el 25% del presupuesto en actividades sociales, políticas, culturales o lo que tú quieras, pero el otro 75% está bajo control nuestro y tienes que hacer lo que nosotros digamos. Es que no estamos todavía en independencia, estamos en una
dependencia o en una subordinación a estos grupos transnacionales que no solamente tienen sobre México. Entendamos que este es un proceso global. Los mismos Estados Unidos están doblegados por la Fed, por la banca central, por el Banco de la Reserva Federal, que es un banco privado manejado por banqueros internacionales. Pero nos salimos del tema del 5 de mayo en la parte geopolítica, que es lo que me interesa a mí decir. O sea, regreso, Napoleón III tenía la visión de recuperar los territorios vendidos por Napoleón I. Entonces él quería recuperar lo que su tío había vendido, y para eso México era la plataforma ideal. ¿Por qué? Porque decía, de esa forma me voy a aliar con los que están en contra de Lincoln y vamos a ser una gran potencia. Los tejanos, que siempre se han manejado, ni son auténticamente norteamericanos, ni son auténticamente mexicanos, pero en esa época los tejanos decían, sí, está bien, porque nos vamos a vengar de México, vamos a absorber a México. Y ellos ya planteaban, desde las épocas del 5 de mayo de 1862, ya planteaban la República de Téxico, o sea, donde Texas se anexaba a México, ¿sí? En los años actuales, desde la época de los Bush, salió un libro en Texas, que es muy leído allá, pero acá no se lee nada, no se leen ni los libros mexicanos. Allá el libro se llama precisamente Téxico, y está apoyado, orientado con la filosofía de los Bush y luego de los Clinton, porque Arkansas es un satélite de Dallas, Texas. O sea, el estado de Texas hay que también entenderlo. El estado de Texas tiene 3 polos político, económicos, financieros muy fuertes: San Antonio, Houston y Dallas. El grupo siempre de la derecha tejana está muy en Dallas, mientras la llamada izquierda liberal, etcétera, está en Austin, San Antonio, y Houston pues está entre los dos. Pero el hecho es que Arkansas, donde son los Clinton, pues es un satélite de Dallas, Texas. Entonces, ese grupo de los Bush y ese libro de Téxico dice, no solamente nos vamos a adueñar de México, sino de todo Centroamérica, y luego los Bush compraron 10,000 hectáreas en Paraguay. O sea, los Bush compraron 10,000 hectáreas en Paraguay ¿para qué cosa? Pues para primero hacerse del segundo yacimiento de agua más grande del mundo, que está precisamente en la triple frontera de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, o cuádruple frontera. Es una frontera muy vulnerable, pero está uno de los grandes yacimientos de agua, el segundo está en los Grandes Lagos. Pero los Bush decían, vamos a pensar a futuro, ellos sí planean a futuro. Y entonces dijeron, pues sí, México lo vamos a absorber de una forma u otra, vamos a adueñarnos de Centroamérica, vamos a adueñarnos de Colombia, y vamos a crear una nueva república en la Amazonia que se llama República Camba. La República Camba está precisamente germinando con tantos problemas que hay en la Amazonia, bajo control de los Bush. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que iba a venir un George Bush III. Ellos ya están planteando un George Bush III que tiene sangre mexicana, que es el hijo de Jeb Bush. Entonces ellos ya están visualizando que ese va a ser el que le puede dar enfoque global a Téxico. Imagínate si esos grupos tejanos, ellos sí están planeando a largo plazo y nosotros siempre estamos pensando a corto plazo. O sea, esa es la diferencia entre la geopolítica, la geoestrategia, las finanzas internacionales, la historia que no le gusta a mucha gente, pero la historia es la madre de las ciencias sociales. Por eso estamos hablando de historia, o sea, y estamos hablando de geopolítica, la geopolítica de Napoleón III, y estamos hablando pues de todas estas teorías, sobre todo en el caso de que hubiera ganado Francia, y precisamente por eso insistimos, para los Estados Unidos, para gran parte de Estados Unidos, porque no todo Estados Unidos tampoco entiende esto, pero gran parte de los Estados Unidos sí entiende que fue su segunda independencia, porque el derrotar Zaragoza a los franceses le dio aires, o le dio un espacio para que Lincoln reorganizara sus fuerzas y se lanzara con todo hacia el sur.
y detuviera precisamente las ambiciones que tenía el sur y sobre todo los tejanos de avanzar más hacia México. Le interesaba mucho, tenía dos estrategas, Lincoln, Seward y Sheridan, y precisamente ustedes lo pueden ver ahí en mi blog, en mi blog que se llama lincolnjuarezblogspot.com. Ahí tengo todo el telegrama que bajé precisamente. Eso es lo que es periodismo de investigación. Yo lo bajé de la CIA, de la página de la CIA, en la parte histórica. Ayer estaba yo revisando la página de la CIA y ya lo quitaron. O sea que tuve la oportunidad de bajar el telegrama que le interceptaron a Napoleón cuando estaba en negociaciones con los sureños, con los tejanos, para consolidar todo un nuevo país muy poderoso que se estaba formando. Ese telegrama está precisamente en mi blog, está en 1911, porque ahí está hasta la fecha, pero en 1911 lo pueden ver, el telegrama que le interceptan a Napoleón III los grupos de inteligencia de Lincoln, y todo lo que hablan de geopolítica entre Juárez y Lincoln, entre Matías Romero, que era el hombre clave que tenía Juárez, era el hombre de inteligencia de Juárez en Washington, y todas las luchas que se dieron en ese momento. Juárez perdió a dos de sus hijos en Nueva York porque no tenían ni para comer, no tenían ni chamarras para el frío. La vida de Margarita Maza en Nueva York fue verdaderamente trágica. Y que, perdón, me hecho que interrumpa, pero nadie sabe, por ejemplo, sabemos hasta la historia, bueno, hasta donde gobernaron, hasta donde los exiliaron, hasta donde se fueron del país o lo que sea, pero nadie más sabe qué pasó con las esposas de los presidentes, como en este caso que usted acaba de mencionar, a Margarita Maza de Juárez, y nadie sabe que tuvo una tragedia, ¿no? Una tragedia familiar increíble, y políticamente tanto Matías Romero como Ignacio Ramírez, el nigromante, pues estuvieron haciendo la lucha dentro de Estados Unidos para que Lincoln no dejara de apoyar a Juárez, porque Lincoln hubo un momento en que casi prácticamente estuvo a punto de negociar con Maximiliano y dejar abandonado a Juárez. Ese telegrama lo explica claramente. O sea, hubo un momento clave en donde Lincoln dijo, pues yo no tengo fuerzas, no tengo recursos, no tengo cómo apoyar a Juárez en su rebelión o en su lucha para no caer en manos de los franceses. Entonces lo que hizo Nigromante, lo que hizo Matías Romero y lo que hizo Margarita Maza, ellos se reunían y todo, y ellos sufrieron esas pérdidas que tuvo Benito Juárez de sus hijos en Nueva York. Y verdaderamente la comunidad mexicana oaxaqueña, sobre todo en Nueva York, pues iban los pocos que había, ahorita hay muchos, y hacían sus eventos precisamente en donde vivía Margarita, que era, yo fui hay una placa conmemorativa que los oaxaqueños levantaron precisamente en Nueva York. En la parte sur de Manhattan, ahí vivió una temporada Margarita. Y luego ya los oaxaqueños hicieron un grupo muy poderoso junto con los poblanos, que son los que hacen sus eventos conmemorativos precisamente el 5 de mayo allá en la gran ciudad de los vientos, de la urbe de Nueva York. Entonces es importante no perder eso que habla el telegrama, de lo que el juarismo hizo verdaderamente en Nueva York y en Washington para evitar precisamente que Lincoln no tuviera pues ya el interés de apoyar a Benito Juárez. Hay tantas anécdotas. Por ejemplo, otra que te voy a comentar histórica fue cuando Juárez estuvo una temporada en Torreón, estuvo en unas cuevas, ¿no? O sea, eran unas rancherías, no había gran población. Estuvo en Torreón y luego se vino el intento de Vidaurri de separar esa zona, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de México, crear una efímera república llamada República del Río Grande. Se quería anexar con Texas.
Entonces Benito Juárez manda a sus mejores tropas para detener ese intento secesionista de Vidaurri. Vidaurri es un personaje muy completo que luego hay que analizarlo, pero de ahí viene toda la familia Vidaurreta, los dueños de Televisa, de esa estirpe que yo llamo maligna de Vidaurri, viene todo el poder de Televisa. O sea, Televisa es nuestro gran corporativo, más importante que inclusive a veces que el de Slim, porque maneja medios y está muy diversificado. Y Televisa, todo ese gen que ellos traen ahí viene desde Vidaurri. Entonces Juárez derrota a Vidaurri en Monterrey, pero sus tropas estaban exhaustas. Entonces ya venían avanzando los franceses muy rápido, ya estaban cerca de Saltillo, y entonces lo que manda un exhorto a Matías Romero: busca la forma de mover mis tropas de Monterrey a Ciudad Juárez, porque si no me las van a acabar y ya no voy a tener nada de fuerzas militares. Entonces Jesús Carranza, el padre de Venustiano Carranza, hace un contacto con las fuerzas tejanas favorables a Lincoln, y Lincoln le da oportunidad de que se manden 30 camellos a Monclova, donde era la tierra de Jesús Carranza, y esos 30 camellos ayudaron a movilizar las tropas. Cruzaron todo el desierto de Coahuila y de Chihuahua para llevarlas hasta Ojinaga primero y luego a lo que es ahora Ciudad Juárez, antes se llamaba Paso del Norte. Esa epopeya de llevar tropas en camellos, ese apoyo está en un libro que me dio la familia Carranza. Un día te lo traigo aquí para que veamos el mapa y se vea todo el movimiento que hubo de camellos entre Monclova y Ojinaga y luego Ciudad Juárez. Estas historias no las tienen casi ninguno de los llamados historiadores oficiales. O sea, todos hablan de la historiografía oficial, pero no hablan de esos eventos que fueron los que ayudaron precisamente a que Juárez tuviera el apoyo, el respaldo de Lincoln en unas formas muy anecdóticas. Camellos, imagínate, camellos. En México. ¿No? En México, y es ¿no? algo que y en esas épocas, ¿no? Sí, exactamente. Voy a pasarme un poquito de agua, doctor. Aquí tengo el otro vaso. Aprovechando que estamos en un momento muy padre. Entonces, pues, que no había agua en esas zonas, precisamente. Hablando de agua, ¿no? Sí, que es uno de los grandes problemas que hay precisamente en los desiertos. Entonces, esa anécdota muy importante de los camellos, yo hice un artículo que está en la página del Club de Periodistas, precisamente sobre eso. Sí me lo publicaron, no siempre me publican todo, porque estoy mandando 10 Son buenos amigos, además. Sí. Entonces el hecho es que, bueno, donde pueden encontrar que siempre me publican todo lo que envío yo está en la revista El Quijote de Monclova, de Jorge Villarreal. Ahí sí me publican siempre todo lo que mando. A veces mando cosas muy apresuradas. Ahorita acabo de mandar uno sobre Zaragoza, que aquí traigo para darte una copia. Entonces, pues esto ayuda a que gentes inquietas como yo por la parte tanto histórica, geopolítica, geoestratégica, de las grandes comunidades que tenemos en Estados Unidos, de las finanzas, de la banca, de la moneda, etcétera. Entonces tengamos una visión global de lo que está pasando, porque esa gran batalla del 5 de mayo es una epopeya, verdaderamente epopeya. Es la única gran batalla donde se enfrentan dos grandes ejércitos, voluminosamente hablando. Luego hubo batallas de guerrillas y batallas así, pero batalla de ejércitos ya formales y todo, pues fue la del 5 de mayo, y verdaderamente la ganamos. ¿Sí? Hubo una batalla pequeñita que sí vale la pena que la mencione, la batalla del Carrizal, donde las tropas de la invasión punitiva, Carrizal es parte del municipio de Aldama,
que ahora es parte suburbana de la ciudad de Chihuahua. Ahí se dio una gran batalla entre las tropas que manejaba Pershing, el general Pershing, traía nada menos que a su lado, traía a dos personajes muy importantes, Eisenhower y Patton. Patton es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial. Eisenhower luego fue presidente de los Estados Unidos y Pershing en la Primera Guerra Mundial fue llamado general de generales. O sea, un título que solamente lo tiene George Washington en los Estados Unidos, general de generales. Entonces, ese general de generales fue derrotado en la población de Carrizal, en el estado de Chihuahua, por las tropas de Venustiano Carranza. Ahí se confronta y verdaderamente se dan un golpe fuerte, porque Estados Unidos lanza a sus mejores tropas, que eran los Buffalo Bills. Los Buffalo Bills eran las tropas negras que estaban muy experimentadas en la lucha contra los apaches y los comanches. Entonces se confrontan con las tropas de Carranza, que las dirigía Félix U. Gómez, y Félix U. Gómez muere en la batalla, pero ganan la batalla, es una batalla muy rápida. El ejército mexicano, por no sé por qué razón, nunca quieren que se sepa de esos eventos, donde inclusive a Zaragoza, tú lo puedes ver que se ha querido hacer una política pública de olvidarlo. Claro. De olvidarlo, porque lo teníamos en los billetes de 500 pesos y lo quitaron. Y lo quitaron, pero estamos hablando de unos billetes en los años 70, 80. Ahora recientemente, en la época de Carlos Salinas y... 88. 88 para acá existieron los billetes de 500 pesos. Ya en la época de Peña Nieto se le quita la imagen de Zaragoza y se pone la de Diego Rivera y Frida Kahlo, que sí son íconos, pero no cultura. Llegan del nivel que era el general Zaragoza. Como fue de la historia, ¿no? Pero bueno, es que mucho se dice que el castigo para que alguien te olvide es ir en contra de los intereses mundiales o de los intereses económicos, ¿no? Así es, tocaste el punto. Derrotaste a la fuerza imperial más poderosa de esos años, Francia, y en Carrizal derrotaste a los Estados Unidos. Entonces no quiere Estados Unidos que los molesten con una batalla donde el posterior general de generales, que fue el ganador de la Primera Guerra Mundial, el general Pershing, pues fuera visto que perdió la batalla, o bien el general que ganó la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton, pues que también fuera derrotado ahí en Carrizal. Claro. ¿Sí? Entonces Estados Unidos se protege. Lo mismo Francia. Francia no puede decir, pues no perdimos, porque luego les ganamos. Perdimos una batalla, pero les ganamos el país. Claro. ¿Sí? Pero esa otra pues, fue por error nuestro, no fue por ellos, fue por error nuestro de que no le hicieron caso a Zaragoza para que de una vez los persiguiera a los franceses y los sacara del país. Claro. Pero esos errores se pagan muy caro. Y en este país estamos plagados de errores porque la clase política no reacciona, es siempre muy lenta para reaccionar, y hasta la fecha en cualquier evento es muy lenta para reaccionar. Entonces lo que tenemos que hacer en México es pues, crear escuelas de geopolítica, de geoestrategia, en donde se les obligue a la clase política, que es muy corrupta toda, y por más que hagamos nuevas revoluciones, vuelven los corruptos, porque ese es un ejemplo probablemente que viene de la mezcla azteca y española, pero no soy sociólogo, ahí sí me puedo equivocar. Los sociólogos son los que tienen que explicar, no los economistas. Los economistas explicamos la parte material, la parte de lo que realmente sucedió, aunque hacemos prospectivas y perspectivas de lo que pueda pasar, pues les decimos realmente, porque esto es parte de lo que se llaman grupos de inteligencia. Y en México, ¿qué grupos de inteligencia tenemos? Tenemos grupos de la sociedad civil, grupos de periodistas, grupos de estudiantes, en el internet, abundan por todos lados los diferentes grupos, pero no hay grupos de inteligencia, y mucho menos grupos de inteligencia popular. O sea, como Estados Unidos tiene sus think tanks, sus centros aquí un gran amigo mío me dio la idea, dice, serían centros de pensamiento aquí en México, lo que tendríamos que hacer, un pensamiento crítico. O sea,
Aquí en la Colonia Condesa hay un doctorado en ciencia crítica, que es todo vía internet, se los recomiendo, es muy bueno. Pero es lo que nos falta, pensamiento crítico, análisis crítico, historia crítica, economía crítica, porque de lo contrario abundan la gente que dice, no, andamos muy bien, estamos muy bien, somos una gran potencia, México no ha perdido su nivel que tiene, pero nos faltan geoestrategias. Ahorita, por ejemplo, me salgo un poco del tema, ¿qué hacer con Trump? No, nadie está dando estrategia. Todos dicen, es un loco. Pues sí, es un loco que está arriba en la presidencia. Pero no aprendemos. Y saliendo nuevamente del tema, lo mismo decían de Peña Nieto y nos hizo todas las reformas. Y se las aprobó el Senado y se las aprobó, bueno, los dos congresos. Y siempre decíamos, es que es un presidente, más grosería decíamos, ¿no? Pero que estaba loco. Y no es cierto, ¿no? Lo mismo está pasando ahorita, a lo mejor. Son dos grupos de poder que están luchando por disminuir el prestigio del presidente de la República, que tiene sus asuntos particulares y personales, pero como presidente va a ser lo mejor para su país, ¿no? Sí, pero en el caso de Trump, o sea, los mexicanos, ¿qué hacemos con Trump? La geoestrategia te diría, bueno, pues déjalo con el muro, ya tiene 50 millones de mexicanos adentro, déjalo que se entretenga con el muro, pero nosotros lo que tenemos que hacer es buscar las alianzas estratégicas hacia América Latina, hacer, por ejemplo, en el caso del peso mexicano, pues un peso mexicano, el peso mexicano es hasta el momento la 10ª moneda más importante del mundo, nomás para que entiendan ustedes, luego platicaremos de eso, pero la 10ª moneda más importante del mundo, no la moneda de Chile, ni la de Argentina, ni la de Brasil juntas llegan al poder que tiene el peso mexicano en los mercados financieros de Chicago. Ahí es donde se ve el peso que tienen las monedas. Entonces deberíamos hacer un peso mexicano para toda América Latina. El dólar se está cayendo, bueno, otro día explicaremos la caída del dólar, pero una alianza con China. Bueno, pues China es la segunda potencia. Bueno, a lo mejor nos conviene renovar la alianza con las Filipinas, que fueron nuestras, ¿sí? O de la Nueva España, ¿sí? Entonces renovarla. Duterte, que es el actual presidente de las Filipinas, dice, pues yo me acerco con China, pero si México se abre, pues yo me acerco con México, ¿sí? Entonces tenemos que actuar como geoestrategia hacia el sur con América Latina, hacia las Filipinas para abrir el mercado con China y seguirlo consolidando el mercado con China, hacia Europa. ¿Cómo lo hacemos con Europa? Pues que España sigue peleada con sus provincias. Bueno, pues hagamos que la Cataluña sea un estado libre asociado de México. ¿Qué les parece? Bueno, pues sería buena idea, ¿verdad? Que Puerto Rico tampoco quiere ser parte de Estados Unidos, pues hagamos que el estado libre asociado de Puerto Rico se asocie con México. Son las estrategias que tenemos que plantear, al menos plantear. A lo mejor a mucha gente le dice, no, son utopías, ¿verdad? Pues así son las historias del mundo, se hacen con utopías y luego las utopías se hacen realidad, pero hay que plantearlas, hay que decirlas en estos medios alternativos como son los que manejas, Ceci, tú, pues decir las cosas para que alguien por ahí pues te agarre la idea y te digamos, bueno, vamos a hacer esto, o sea, la nueva NAO de China, o sea, vamos a hacer un tratado de libre comercio con China, nada más México con China, vía las Filipinas y con el Callao en Perú, porque la NAO de China recorría desde las Filipinas hasta el Callao en Perú. Entonces ya los peruanos, yo hablé con varios amigos peruanos que están en el gobierno de Perú y me dijeron, adelante, vamos a hacer esos grandes proyectos, porque eso es lo que necesita América Latina, lo que necesita México, lo que necesita las Filipinas, o sea, volver a renovar esas rutas como la NAO de China. Y en fin, hay muchas cosas que podríamos platicarte, pero pues creo que el tema del 5 de mayo nos abre esta perspectiva de que es necesario replantear primero la batalla, replantear la geopolítica, replantear qué es lo que buscaba Francia, qué detuvimos, qué hicimos para que Lincoln ganara, el grupo de Lincoln ganara en los Estados Unidos, por qué la segunda independencia en los Estados Unidos. O sea, muchas estrategias que deberíamos de plantear desde México en base a Zaragoza y su gran batalla del 5, y darle un valor a Zaragoza que no lo tiene. El estado de Coahuila se llamaba Estado de Coahuila Zaragoza.
Sí. Y ahora coloquialmente, le dicen el estado de Coahuila de los Zetas, porque los Zetas tienen un poder increíble sobre el estado de Coahuila todavía. En la ciudad de Puebla, Benito Juárez le llamó Puebla de Zaragoza, y no, Sí. le quitaron de Zaragoza y ahora sigue siendo Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Entonces, Zaragoza como que está siendo olvidado, y lo que tenemos que hacer es renovar ese valor que tuvo Zaragoza, que por cierto murió a la edad de 33 años, como murió. Sí, las todos los comparaciones. personajes más famosos de las Jesucristo. religiones. Jesucristo. Pero además Alejandro el Magno. Sí. Alejandro el Magno es verdaderamente importante también para entender la cultura helénica y todo lo que hizo Alejandro el Magno en Medio Oriente. Entonces, son tres personajes, no me acuerdo. Me acuerdo de los 30. Honorable Puebla de Zaragoza. Sí, me acuerdo que todavía, sí, pues, o sea, pero ya no le dan el valor de Zaragoza, así la gente lo sigue hablando como Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles, sí, Sí. Eso sí. ¿Dónde vas a Puebla de Los Ángeles? Sí. O sea, se han olvidado realmente de seguir apoyando a Zaragoza en ese sentido. ¿Sí? Lo mismo Coahuila, todavía dice Coahuila de Zaragoza, pero yo por eso dije, coloquialmente se le conoce como Coahuila de los Zetas. Y precisamente ahorita el grupo fuerte, Open Society, que está en Nueva York, está abriendo ahorita, en estos momentos, la investigación sobre la matanza de Allende, donde fueron 300 los muertos en 2011, fueron masacrados y puestos en ácido, niños, ancianos, etcétera, que no tienen nada que ver con la guerra al narco. En fin, pero Open Society lo está abriendo. Y otros 33 días que me acuerdo muy bien ahorita es del Papa Juan Pablo I, que solamente duró 33 días en su papado, debido precisamente a lo que comentábamos en el programa anterior, a que quiso hacer una auditoría sobre el Banco Ambrosiano. ¿Sí? No, inocente, porque él sabía de contabilidad y finanzas. No, me refiero a inocente porque él nunca pensó encontrar la muerte buscando una justicia, ¿no? O buscando saber qué es lo que estaba pasando en el Banco Ambrosiano, y bueno, terminó en una tragedia donde solamente estuvo en el papado 33 días. Por eso le recomendamos la película que está en Netflix ahorita de nuevo, El Padrino parte 3, ¿sí? Para que ustedes observen todos esos movimientos que había. Pero el Papa Juan Pablo I era un papa bien ilustrado. Él seguía mucho a San Ambrosio y a San Agustín, y bueno, él sabía mucho de finanzas y de contabilidad. Por eso hizo lo primero que quiso hacer, la auditoría, pero pues la mafia que manejaba adentro del Vaticano en esos momentos pues no lo dejó hacerlo. Pero en fin, el hecho es que concluyamos con este momento, con este tema, o sea, el 5 de mayo. Te agradezco mucho, Ceci Tapia, que me hayas invitado de nuevo a este programa, y que sigamos hablando sobre otros temas que vale la pena luego seguir insistiendo. Pero para nosotros, para muchos de nosotros, Zaragoza sigue siendo el gran militar y el gran héroe de la patria. Así es. Y ese maestro, fíjense, ahorita un personaje para las personas que están en YouTube, en Periscope nos decía uno de los tuiteros que todavía reconocen Puebla de Zaragoza, y es cierto, pero no a nivel nacional como se busca. No se hace en Puebla, todavía hasta se hace alguna representación de la batalla de Puebla en los festejos, pero ya no es como nacionalmente, donde todos deberían, me dice junto con Porfirio Díaz, donde todos deberíamos de honrar a muchos de los héroes que hemos olvidado, que no solamente tiene que ver con Benito Juárez o con Miguel Hidalgo, y como nos enseñan ahora en la primaria, lo que platicábamos también, que la historia la escribe quienes ganan, o como van a ir adoctrinando a las nuevas generaciones, porque podemos olvidar. Y lo importante de estos canales alternativos y de saber que quede para la posteridad todos estos conocimientos, porque a lo mejor en 10 años, en 20 años, ya estos héroes de la nación como Ignacio Zaragoza pues van a ser olvidados si nosotros dejamos que eso pase. Sí, exactamente. Y pues nadie le quita los méritos a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz fue el segundo a bordo de Zaragoza, aunque estuvo Berriozábal y hubo otros generales ahí, pero Porfirio fue el impetuoso,
fue el que siguió dando la batalla. Una vez muerto Zaragoza, Porfirio siguió dando la batalla. Entonces, pero sin embargo, el valor, la estrategia militar en ese momento de la batalla más grande que ha habido en México contra fuerzas extranjeras, la estrategia militar fue de Zaragoza. ¿Sí? Zaragoza fue que contuvo el ímpetu de Porfirio Díaz y le dijo, hasta el final te voy a utilizar. Es como en el fútbol. O sea, si tú tienes un buen goleador, no lo pones a correr los 90 minutos, lo metes ya en el momento preciso para que meta el gol. ¿Sí? Esa era la estrategia que tuvo Zaragoza. Te tengo que mantener, te tengo que detener porque yo sé que tú vas a ser mi arma secreta para acabar con los franceses. Y así fue, así se tuvo que dar. En fin, nadie le quita los méritos a Porfirio Díaz. Ya dedicaremos un programa específico a Porfirio Díaz para recordar también todos nuestros, ahora sí, como dicen en las primarias, todos los héroes que nos dieron patria y que además están siendo olvidados. También hablar un poquito de Maximiliano, sí, porque hay cosas que él fue el gran truán, pero hay una historia atrás que nos indica que no lo fue tanto, porque él hizo la primera reglamentación laboral en el país, pero eso nadie lo sabe ni lo reconocerán. Y si ustedes van a Querétaro y leen, van al museo, se van a dar cuenta que hay alguna nueva, me dicen, Carlota quería más a México que muchos mexicanos. Bueno, esa parte no lo podríamos decir, porque hay otra parte de la historia que de verdad sí tenemos que hablar de ello, porque pues Carlota era multimillonaria, y ella pudo haber mantenido al país y a lo mejor mantenido la guerra de Maximiliano, sin embargo no lo hizo, así con todo y el amor que pudieran decir que se tenía, porque ni a su marido le pudo salvar. Mira, como colofón de lo que tú estás diciendo, la familia, el matrimonio Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica fue muy joven, sí. Pero Maximiliano ya había tenido una experiencia sentimental muy fuerte, porque él tenía de novia a la heredera del trono del reino del Brasil, y allá se contagió de enfermedades venéreas. Así Maximiliano. Entonces él no pudo... No había penicilina. No había penicilina en esas épocas. Así entonces, que tuvo que sufrir un tratamiento. Él y ella, porque Carlota también luego eso afectó mentalmente a Carlota, esa enfermedad. Y bueno, pero el hecho es que Maximiliano era más liberal que los liberales cercanos a Juárez. Así es. El paseo de la Reforma se lo debemos precisamente a eso, y le debemos a Mancera el destrozar el paseo de la Reforma. Y que además nadie lo dice, porque efectivamente del Palacio de Chapultepec al Zócalo, que se caminaba toda, o que se podía ver el camino de Maximiliano, que lo mandó a hacer justamente para que su amada lo viera. Y pues sí, ¿qué hacemos? Mancera no solamente acabó con el paseo de la Reforma, sino también con algunas cosas inmobiliarias de la Ciudad de México. Vamos del 5 de mayo a la tragedia urbana. Ya hablaremos de eso sobre la Ciudad de México, pero ahorita que estamos en eso, como colofón ya para terminar el programa, te diré que Maximiliano tuvo una visión muy positiva de México, Carlota también. El hecho fue que se fueron inclusive hasta Ciudad del Carmen en Campeche, y ahí los primeros yacimientos de petróleo salen precisamente de notas que Maximiliano dijo: aquí hay un futuro enorme sobre México en el Chapopote, le llamaban en aquel entonces, a tal grado que la empresa número 1 en perforación que sigue existiendo en México se llama Schlumberger, y Schlumberger tiene capital precisamente de Carlota. Maximiliano no tuvo esa fortuna de tener tanto dinero porque tenía un hermano muy ambicioso, Fernando. El hermano era celoso, mientras Maximiliano era alto y era naval, venía de la naval. Fernando venía muy apapachado por los papás y fue el heredero del trono del imperio austrohúngaro. Entonces Fernando tenía celo del hermano Maximiliano, y precisamente para quitárselo de encima, porque Maximiliano aparte era muy popular en las tropas, entonces para quitárselo de encima lo mandan a México, ¿sí? Y Maximiliano pues, acepta el reto de venir a México, pensando que se podía hacer algo positivo por el país, pero pues el país estaba en guerra.
el país no podía en ese momento, y la forma como la ultraderecha y los conservadores fueron a pedir a Maximiliano de rodillas de que viniera a gobernar a México porque México era ingobernable, eso es el hecho. El personaje Maximiliano sale fuera del contexto, pero la inclinación, la soberbia de los ultraderechistas, de los conservadores, de ir a pedir que un extranjero dominara y la discriminación, porque entonces todo el mundo, como la historia pues la hizo el que ganó y no fue Maximiliano, pues entonces pueden decir lo que quieran, pero había una gran discriminación en el país, y eso pues que no se dice, pero que ha logrado, o que durante el tiempo de Maximiliano pues hizo cosas muy positivas. Ya lo demás pues... Mira, fíjate, es tan importante esto que te decía de Isla del Carmen, que yo hice un estudio sobre Isla del Carmen en Campeche. Ese estudio, salieron 3 artículos míos que también están ahí en Voces del Periodista. El hecho es que esa isla estaba siempre controlada por los holandeses, por aquel famoso pirata Lorencillo. Y si ustedes van a Isla del Carmen actualmente van a encontrar los techos y la forma como vivían los holandeses. Entonces hubo una conferencia que nos invitó nuestro amigo Pastor Cruz Carranza, sí, claro, que fue Alfredo Jalife y que fue Humberto Hernández Jada, su servidor, y quien dio toda la nota, la primicia y todo fue el periódico de Buenos Aires, manejado por Julio Cebares, un economista que vino hasta Isla del Carmen porque íbamos a dar una primicia. La primicia que dimos en aquel entonces fue que había desaparecido una isla estratégica, la isla de la Bermeja, que era muy importante para la geopolítica de los tratados de los hoyos de la aduana occidentales. Entonces, cuando yo llego por carretera con Pastor, iba con Pastor y su hijo, abogado, antes de entrar a Isla del Carmen nos detiene una patrulla militar y tardamos prácticamente media hora en convencerlos de que era una plática que teníamos académica, etcétera, pero ya la patrulla militar no nos la quitamos de encima, siempre ya los estuvieron escoltando, estuvieron hasta la ciudad, pero llegamos a la ciudad y oh sorpresa, en los medios, en la radio, inclusive en las calles, andaban con megáfonos en las calles diciendo que no fueran a la plática de nosotros porque éramos una bola de subversivos, íbamos a decir un montón de tonterías y que por lo tanto no fuera la gente, que hubiera un boicot a la conferencia que se estaba organizando, a tal grado que le quitan el agua al hotel donde estábamos alojados. En fin, hicieron una bola de cosas, pero hicieron el efecto contrario. Todo Isla del Carmen estaba con nosotros, todo el sindicato petrolero estaba con nosotros y bueno, la conferencia fue fenomenal. El hecho es que yo tenía agendado una conferencia posterior a la plática en la Universidad de Isla del Carmen. La UNACAR. Sí, y llego y está cerrada. Le pusieron candados para que yo no entrara a dar mi conferencia. Ahí está Pastor Cruz Carranza de que había una bola de muchachos y muchachas que querían que siguiéramos platicando los temas que estábamos platicando. Y entonces lo que hice fue decir, bueno, pues vamos a la plática sentados en el césped. Claro. Y empezamos ahí en el césped a platicar con periodistas y con estudiantes de la universidad, con maestros también. Y en eso pues se abre como mágicamente las puertas de la universidad y entramos al mejor auditorio, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que vean ustedes, un tema como los que estamos hablando ahorita, pues son polémicos, generan mucha polémica, qué bueno, ¿sí? Pero no se sesguen, no se dogmaticen por una idea, no critiquen si no tienen las bases, hagan siempre que la crítica sea positiva y no negativa, y eso nos ayuda mucho al país. Lo que hicimos en aquel entonces fue positivo, o sea, Julio Cebares, el director del periódico más importante de la Argentina, lo puso en primera plana. ¿Cómo es posible que una isla que está en todos los mapas, que yo tengo todos los mapas históricos, de repente desaparezca? ¿Sí? Y
huracanes y por todos lados, y jamás le había pasado a nada a la Isla Bermeja. Los periódicos en México, para que vean, no le dieron ninguna cobertura, ni ningún periódico, ningún periodista. O sea, nos boicotearon totalmente hasta la fecha. Hasta la fecha no se puede hablar de la Isla Bermeja porque es tabú, es algo que no malo, es algo que no malo, existió, etc. y que nos quieren engañar porque justamente usted lo mencionó hace un momento. Tengo la cartografía, tengo los mapas en donde existía, y así hay muchos mapas antes, porque esto fue como en la época de Cedillo, ¿no? Cuando pasó lo de la desaparición de la Isla Bermeja, para que más o menos vayan, y que desaparece así misteriosamente, y no solamente eso nos quita mar de nuestro territorio. Imagínate que cuando voy a Chicago, a la biblioteca número 1 de Chicago, que es la Newberry, y voy y pido que me informen de los mapas que tengan sobre la Isla Bermeja, haz de cuenta que se prendieron los focos rojos en la Newberry. Bajó el director de la Newberry, decime, maestro, ¿usted es profesor de la UNAM? Sí, ¿y qué viene a preguntar? Pues vengo a ver si tienen mapas de la Isla Bermeja. Claro que tenemos un montón, véngase para acá. Y me traje un libro que me regalaron precisamente ahí en la Newberry, donde viene la Isla Bermeja. O sea, con los mapas de ellos, de Estados Unidos, nosotros demostramos que existió la Bermeja. Entonces, eso es un problema de geopolítica, geoestrategia, pero también de cuestión mental. O sea, la Argentina publica en 8 columnas la desaparición de la Isla Bermeja. En México, ningún periódico, hasta la fecha, lo ha mencionado. Y nosotros estamos, Jalife, Haddad y yo y otros amigos, puestos como que estábamos haciendo algo contra la patria. No, estamos defendiendo a la patria, precisamente a la patria petrolera, a la patria, a tener buena información sobre los tratados de los hoyos de la Dona. En fin, estos temas son verdaderamente medulares para que entiendan la importancia de la Isla Bermeja. Y sobre todo, Alfredo Jalife pues tenía un compromiso y se regresa a la Ciudad de México. Humberto Hernández Haddad llegó por carretera y se fue a Villahermosa. Y yo me quedé en Isla del Carmen. Y en la noche que me salgo a tomar, me fui al bar a tomar unas copas. Todos los meseros muy atentos. No, estuvo tremenda la conferencia, estuvo muy buena. Una atención verdaderamente brutal. Y en eso me dicen, mire, allá enfrente está un gringo que quiere platicar con usted. Bueno, pues échamelo, vamos a echar una platicada. Yo estaba solo en ese momento. Y pues resulta que el gringo era nada menos que un representante de la CIA en Isla del Carmen, y dijo, es que el tema que tocaron ustedes son intereses geopolíticos de la Isla Bermeja para Estados Unidos, y usted no sabe ni siquiera la cantidad de plataformas petroleras que hay sobre el... Entonces ya empezamos a ahondar sobre temas verdaderamente importantes. Y me decía este personaje de la CIA que tiene un apellido tiene un apellido igual que la negociadora del Tratado de Libre Comercio por parte de Canadá, Freeland, me acuerdo muy bien, Freeland. Entonces dije, wow, ahora recientemente pensé, no sería agente de Canadá en lugar de agente de la CIA. Porque además es una parte importante, y la gente ya olvidó la Isla Bermeja, es más, no lo supo, es más, no sabían que existía. Se dice que se explotó, que desapareció del mapa, pero que ahí había grandes yacimientos de petróleo, como lo acabo de mencionar, y por supuesto nos quitan el territorio nacional, las aguas marítimas, y bueno, México pierde bastantes kilómetros de este... Sí, son kilómetros y kilómetros que perdimos por haberse perdido la Isla Bermeja, pero también Estados Unidos perdió kilómetros y kilómetros cuando entró el huracán Katrina, y entonces tendríamos que renegociar esos tratados de los hoyos de la Dona occidentales. Si Katrina devastó a Estados Unidos y no aparece la Bermeja, tendríamos que de nuevo delimitar. ¿Quién hace ese trabajo, doctor? Mira, lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero insistimos, el poder está en la Torre Omega. Entonces tendríamos que empezar a negociar con Torre Omega, y tendríamos que negociar con la UNAM, y tendríamos que negociar con las grandes universidades norteamericanas
con las nuevas tecnologías, delimitar ya perfectamente qué le corresponde a México y qué le corresponde a Estados Unidos. Y los hoyos de la Dona orientales, pues tampoco mucho menos los hemos negociado, porque entra Cuba como parte de los hoyos de la Dona orientales. Y Cuba desde hace tiempo está explotando el petróleo en aguas someras, y nadie le dice nada a Cuba. Pero ni le dirá por la cuestión mental que tenemos los mexicanos. Pero aquí México es primero y luego los intereses extranjeros para afuera, ¿no? Pero el hecho es que sí deberíamos de plantear dentro de las redes, de una manera formal y seria, una renegociación de los hoyos de la Dona, primero los occidentales y luego los orientales. ¿Por qué? Porque hay grandes cantidades de petróleo, y no solamente petróleo, sino minerales estratégicos, molibdenos, aluminio, etcétera. Todo eso, no aluminio, sino bauxitas y todo lo que está abajo. Entonces, es el momento de replantear esta batalla del 5 de mayo, que nos ayude a replantear la historia geopolítica, geoestratégica, como los hoyos de la Dona, que son geopolíticos, son geoestratégicos, para que México tenga visiones a futuro y no nos estemos quejando continuamente de que no hay políticas públicas, de que no hay proyectos. Sí hay proyectos, lo que pasa es que la clase política está muy limitada, verdaderamente limitada, y no es por nada, aunque haya con doctorados en economía como Mir, está muy limitado políticamente, geoestratégicamente. Es una oligarquía financiera la que maneja el país, y con esto concluyo. Y pues bueno, queridos amigos de SEA Informa México, mandándole un gran saludo a Delia Linares, del IJA 25, a Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, el presidente del Conabogacía, del Ignacio L. Vallarta, AC. Les enviamos y bueno, esta invitación es más grande, no solamente son los saludos, es recordar que la historia de México es mucho más grande que lo que se está borrando en muchos libros que convenientemente quieren que nosotros olvidemos. Este tema del 5 de mayo tan importante, la figura política de Ignacio Zaragoza, es importantísima, pero lo que acaba de decir el doctor Juan Ramón Jiménez de León, que ya le estoy cambiando aquí el nombre, pues es algo de verdad que desconocemos y que nosotros tenemos, que es una bomba de tiempo. Entonces, queridos amigos, la tolerancia también, estamos en épocas electorales, voten por quien quieran, eso es algo que siempre hemos platicado, pero la gente con gran pensamiento, con grandes estudios, sobre todo con conocimiento, pues merece todo nuestro respeto. Muchísimas gracias, doctor. Estamos ya despidiéndonos. En un ratito vamos a subir en YouTube. Y pues bueno, un placer de saludarlos. Antes de terminar esta plática, exactamente. Ay, ya me acordé qué fue lo que pasó. Queridos amigos, que tengan un excelente fin